tienen riesgo alto de progresión de carcinoma, relativamente un 4%, bastante importante. Y ustedes lo pueden ver aquí, es otra característica que vamos a ver. Aquí se ve la mucosa foveolar normal, pero cuando nos vamos a esta glándula, ¿qué cambio se está presentando esta glándula? Ya lo habíamos visto, eso es metaplasia intestinal. Entonces, muy frecuentemente están asociados a cambios con metaplasia intestinal. Entonces, parte de nuestra valoración de la biopsia gástrica, además de buscar inflamación crónica, actividad, que es la inflamación aguda, presencia del coágulo pylori, buscamos si hay metaplasia y hay otro cambio que también buscamos que es atrófico. Entonces, muchas veces los adenomas van a estar asociados con metaplasia o atrófico. Si llegamos a encontrar metaplasia en una zona, pues tenemos que tener mucho cuidado de revisar bien la biopsia para que no haya nada. Estos no son para que los vayan a presentar en equipos, solamente quise dejar ahí. Entonces, estamos viendo la biopsia de una paciente de 79 años. Estos son casos medicados. Entonces, la paciente refiere sensación de prendimiento postprandial, pérdida de peso de 4 kilogramos en 2 meses, algo que ya nos alerta de que estamos hablando de una enfermedad avanzada. Al hacer la endoscopía, lástima que no tomó la imagen, encontraron una masa gástrica, se le tomó biopsia, y entonces aquí vemos la mucosa del esófago, no sé si la aprecian ahora. Es esta zona de aquí, no se ve muy arriba del epitelio. Estas son glándulas normales de lo que es la unidad esofagogástica. Pero si se fijan, este es un vaso sanguíneo y tiene un conjunto de células. ¿Sí se nota? ¿No? Estas células son muy características. Si se fijan, aunque están todas juntas, están sueltas nuevamente, están separadas unas de otras. Entonces le mandamos a hacer un marcador inmunohistoquímico que se llama psicoqueratina. La mucosa del esófago obviamente es positiva para psicoqueratinas porque es un epitelio. Pero el grupo que estaba dentro del vaso sanguíneo también salió positivo. De hecho, aquí varios vasos sanguíneos están positivos también para citoqueratinas, lo cual no es normal. Le hicimos otra extensión. Bueno, aquí tenemos nuevamente la. Era caderina E. Le hicimos otra atención para caderina E. Caderina E es un marcador epitelial que todas las células epiteliales lo deben de tener. Sin embargo, estas células que son positivas para citoqueratinas son negativas para caderina E. Entonces, nomás como introducción al tema que es cáncer gástrico. Y ahorita vamos a ver qué es lo que estaba pasando, o tal vez no. Muy bien. Entonces, la neoplasia, una de las neoplasias más comunes para los linfomas que vamos a tener son los adenocarcinomas gástricos. Y representan pues, el 90% de la neoplasia más común que vamos a tener. La gran mayoría de las veces lo vamos a diagnosticar en etapas avanzadas porque es un tumor que no nos da muchos síntomas. Ya conocemos factores de riesgo, esos los hemos platicado. Gastritis por helicobacter es uno de ellos, tabaquismo, alcoholismo, que son factores también. Hay otros factores que son factores genéticos, entonces si yo tengo un paciente que tiene un antecedente de cáncer gástrico en la familia, hay que estarlo vigilando porque también tiene ese riesgo de desarrollar cáncer, sobre todo si es en etapas tempranas, en edades tempranas. Y luego, cuando ya se asienta el cáncer, los síntomas que me puede dar, uno de los primeros son sangrados pequeños que no son muchas veces visibles. Entonces, la manifestación que podría tener el paciente por ese sangrado crónico realmente sería anemia. Entonces, tenemos que revisar a nuestros pacientes que vienen con anemia. Lo otro, alteración de hábitos intestinales, que no es tan frecuente ya si hay etapas avanzadas, dependiendo de las condiciones que tenga este cáncer. Ahorita vamos a ver que hay dos principales formas de clasificar tipos de cáncer. En cuanto a incidencia, los lugares con mayor incidencia es Japón, y de hecho es el país que mejor sabe tratar cáncer gástrico porque es el que más experiencia tiene en el tratamiento de cáncer gástrico. También tenemos Chile, Costa Rica. No sé cuáles son los factores que afectan a esa zona. ¿Será que la comida? Pues no sé qué comen la gente de Chile. Chile. O Costa Rica. ¿Alguien es de Costa Rica?
tenemos factores contribuyentes y estos son factores que pueden ser familiares o no. Entonces, entre ellos tenemos dos y aquí ya nos podemos dar la idea de por qué existen dos principales tipos de cáncer gástrico. Entonces, podemos tener mutaciones de caderina E, que es el gen SDH1, y entonces vamos a tener carcinomas de tipo difuso, como este, ¿sí? Donde tenemos una paciente que tiene pérdida de la expresión de caderina E. O podemos tener mutaciones con difuso? difuso, que no forma glándulas, está todo suelto, como el que estábamos viendo ahorita. Pérdida de expresión de hecho también está asociado a eso. Muy bien, la otra vía son mutaciones en el gen APC. Estas dos mutaciones se pueden presentar tanto de manera esporádica como de manera familiar, ¿sí? O de línea germinal, si lo queremos llamar así. Entonces yo puedo tener una paciente de 80 años con un cáncer o como la que les presenté ahorita y tiene mutación de caderina E, por eso no la está expresando, pero ya es grande. Entonces lo más probable es que sea una mutación somática y de hecho lo pueden ver porque el resto de células sí expresan caderina E, excepto las del estómago. O pudiera ser de línea germinal y entonces tendríamos una paciente que nos acaba de tocar una también de 26 años con cáncer gástrico, que se me hace que ya falleció, y es una edad muy temprana, no es lo normal. Ahora, ella ya falleció, pero ¿qué le podemos ofrecer al resto de la familia? Pues revisar a todos sus familiares que sean más jóvenes también la mutación. La otra línea que es APC, igual, puede ser de línea germinal o de tipo somático. La de APC y caderina era del mismo mecanismo. No. ¿Cuál era la que era así como nos explicó el año pasado? Que parecía un figurito y que se usaba para que hubiera más presentación. Caderina es la que estábamos viendo, Sí, pero es diferente. O sea, son dos proteínas diferentes. Sí. En cuanto al comportamiento, también va a ser diferente. Ahorita lo vamos a ver. Porque aquí lo que estás perdiendo es la proteína de adhesión, o sea, la que une una célula con otra. Y las características que van a tener esos cánceres son causados por esa pérdida de la adhesión. En el de APC lo que se está perdiendo no es la adhesión celular, pues se mantiene la forma glandular, pero lo que se está perdiendo realmente, lo que se está activando es beta-catequina. Entonces hay proliferación. Pero esto no está asociado, ¿sí? No está asociado a la si tienes infección por el Helicobacter pylori, puede interferir con estas vías. Y en algún momento cuando tú ves el cáncer puede llegar a tener alguna de estas mutaciones, aún si es por el Helicobacter pylori. ¿Sí se entiende eso? Bueno, claro que no. No, sí. El que tú tengas el Helicobacter pylori, la inflamación crónica te va a causar daño a varios genes. Entonces, no hay problema de que te los vaya a causar también a estos. ¿Sí? Entonces, puede interferir con estas vías, puede afectar una vía que ustedes conocen que se llama Carras también. Entonces, tenemos varias vías que están modificadas. Entonces, realmente el Helicobacter pylori es un factor de riesgo. Tener mutaciones es que vas a desarrollar el cáncer. Otro es infección por virus de Epstein-Barr, no es tan frecuente, lo vamos a ver en este caso con los carcinomas gástricos de la presencia de virus de Epstein-Barr. Y nuevamente, para la descalificación del PMM, nos quedamos muy parecido al cáncer de esófago, que es la profundidad de invasión de los estructuras. El otro factor pronóstico importante es metástasis a ganglios linfáticos, metástasis al PMM, metástasis a ganglios linfáticos y metástasis al estancio. Y entonces aquí tenemos dos muestras de carcinoma gástrico, pero se ven un poco diferentes. Entonces, si se fijan en del lado izquierdo, aquí estaría la unión esofagogástrica. Entonces, estamos viendo un tumor que está principalmente en el antro. Es un tumor que presenta bordes elevados, que muy probablemente estén indurados, y el centro se ve ulcerado. Pero si yo les pido a ustedes que me delimiten con un plumón dónde está el tumor, yo estoy seguro que lo pueden marcar. Sí, creo que nadie estaba tan bien. Okay. Ahora si les presento acá está la unión esofagogástrica, este es el fondo, este es el cuerpo y este es el ano. ¿Dónde está el tumor? ¿Cuál es el rojo ese?
¿Dónde está rojo? No, esto no le llevó fórmula. Aquí sí le llevó fórmula. Está en toda la pared, exactamente, está infiltrando toda la pared. Y si se fijan, la pared está bastante encrustada. Y de hecho, no sé si ven otra característica. Este estómago lo abrieron y se desparramó, digamos. O sea, está blandito. En cambio, este lo cortaron y mantiene la forma del estómago. ¿Qué está pasando? Tan duro. Ya está teniendo reacciones homeopláticas en todo el estómago, entonces se mantiene bien, porque está infiltrado por la pared. A esto también le llaman linitis plástica, a este fenómeno donde se roza toda la pared. Y es característico de los carcinomas difusos, que es como el de las señoras que estábamos viendo ahorita, que filtró vasos sanguíneos y les digo que pierden la expresión de cadena. Entonces, el simple hecho de linitis plástica. Entonces, el simple hecho de yo estar viendo el tumor, ya puedo ir prediciendo qué es lo que probablemente voy a encontrar en el microscopio. Y aquí tenemos al corte histológico, el de tipo intestinal, porque está haciendo glánulas que recuerdan mucho a los carcinomas intestinales o a el intestino. En cambio, el tipo difuso, aunque parece que todas están pegadas, realmente están sueltas. ¿Sí? Aquí se puede ejemplificar muy bien. Entonces, tenemos muchas células que están sueltas, que están infiltrando, tienen una característica que les gusta andar en filita. Entonces, si se fijan, pueden ustedes trazar filas o cordones de células que van en una sola dirección. Otra característica es que acumulan mucha mucina en muchas ocasiones y el núcleo se hace a la orilla. Y entonces parecen un anillo de sello. Entonces, también les llamamos a los carcinomas difusos carcinomas de células con anillo de sello. ¿Sí lo alcanzan a distinguir? Aquí se ve muy bien los detalles. En cuanto al pronóstico, la gran mayoría de los pacientes van a tener un pronóstico no muy optimista, a pesar de que se detecten en etapas tempranas, y ya que la mayoría son detectados en etapas muy tardías donde ya hay metástasis, pues la gran mayoría de los pacientes van a tener un muy mal pronóstico de otro cáncer o otro tumor realmente que se puede llegar a presentar en el estómago son los tumores neuroendocrinos. ¿Okay? Estos tumores neuroendocrinos en el estómago se derivan de las células neuroendocrinas o enteroendocrinas o células G que dan la luz en el estómago. Ahora, esto ya se los había dicho la vez anterior. ¿Dónde puedo tener tumores neuroendocrinos en mi cuerpo? En todos los lugares donde haya células neuroendocrinas. Entonces, hay células neuroendocrinas en el tracto respiratorio, hay células neuroendocrinas en el tracto digestivo, o sea, estómago, intestino delgado, intestino grueso, apéndice, secante, muy frecuente. Y hay otros lugares que a veces se pueden llegar a presentar, incluso el cervix, vejiga, ¿sí? Entonces hay varios tiroides, páncreas, entonces, estos tumores neuroendocrinos comparten muchas características entre unos y otros. En cuanto a lo que sería estómago, los podemos asociar a gastritis atrófica, ya lo habíamos mencionado, se van perdiendo las células parietales y entonces las células enteroendocrinas sufren hiperplasia, entonces ese es factor de riesgo. Y lo asociamos al síndrome de Solinger-Ellison, pero no porque el síndrome de Solinger-Ellison nos cause un tumor neuroendocrino, sino porque un tumor neuroendocrino pudiera causarnos síndrome de Solinger-Ellison. Cuando producen qué hormona? Gastrina. Igual, muchas veces a los tumores neuroendocrinos les damos nombre por la hormona que están produciendo, si es que están produciendo hormonas. Entonces, un tumor productor de gastrina le vamos a llamar gastrino. Y si produce insulina, insulina. Y si produce glucagón, glucagón. Si produce somatostatina, somatostatina. No. Se les puede ir la según la OMS, los vamos a clasificar como tumores neuroendocrinos de bajo grado, de grado intermedio o de alto grado. Y esto lo hacemos basado en dos criterios principales que algunos de ustedes me los pusieron en el trabajo. Ya he revisado algunos, pero lo pusieron muy bien. Es basado en el índice mitótico, entonces yo tengo que contar las mitosis que hay en ese tumor. Y lo otro es la expresión de Ki67, que es un índice de proliferación. Entonces, mientras más alto el Ki67 y mientras más mitosis tiene,
va a tener un grado más alto que el tumor neuroendócrino. Mientras más alto grado tenga, pues peor le va a ir al paciente, pero el pronóstico va a estar. Entonces, si se fijan, estos no tienen que ver tanto con profundidad de invasión, sino con qué está en exposición. Si es de alto grado, ya no le llamamos tumor neuroendocrino, sino que pasamos a darle el nombre de carcinoma neuroendocrino. Entonces, esa es otra cosa. Simplemente es un continuo donde conforme va subiendo de grado, pues le llegamos a cambiar el nombre. ¿Okay? Muy bien. Y como les dije, puede haber tumores neuroendocrinos en todo el tracto gastrointestinal. Entonces, si estamos en el intestino anterior, ese es otro factor pronóstico, depende de la localización. Si estamos en el intestino anterior, entonces estos pacientes tienen un mejor pronóstico, generalmente no van a tener metástasis y si quitamos el tumor va a ser suficiente. Hablando de tracto gastrointestinal. Si estamos en el intestino medio, que es el yeyuno, generalmente vamos a tener múltiples tumores neuroendocrinos en el paciente y suelen ser bastante agresivos, sobre todo porque no se detectan a tiempo y les permitimos que avancen demasiado. Y en el intestino posterior, dato curioso, ¿cuál es el tumor más frecuente que puede presentar el apéndice? Un tumor neuroendocrino. ¿Okay? Esa es pregunta de examen. De toda la vida. También lo podemos tener en colon y recto. Generalmente se presentan como incidentalomas, o sea, por alguna endoscopía se encontró una masa y se detectó. Y si lo encontramos en el apéndice, la mayoría de las veces va a ser benigno, pero nos seguimos guiando en la graduación de índice necrótico y cae como los principales predictores. ¿Sí? O sea, si yo tengo un tumor en el estómago, un apéndice, que normalmente son benignos, pero tiene cae alto, índice necrótico alto, no me voy a quedar satisfecho de por la localización de este tumor. Otro tumor que ya estudiaron ustedes, según las obras que he revisado, es el tumor del estroma gastrointestinal, también conocido como GIST por su nombre en inglés. Es un tumor mesenquimatoso. ¿De qué células se origina este tumor? Varios me lo contestaron. De las células intersticiales de Cajal. Muy bien. Si acaso se alejas. Lo contestaron en había varios. Sí, les pedí que hicieran una relación entre tres tumores, que es el adenocarcinoma, el linfoma y el GIST, y de qué células se originan. Y era más que nada para que tuvieran esto. Entonces, hay unas células en el estroma del estómago que se conocen como células intersticiales de Cajal y se ha visto que se origina de allí el tumor del estómago gastrointestinal. Tiene varias mutaciones, me voy a centrar en estas dos que son las más frecuentes, que es KIT y el factor de crecimiento derivado de plaquetas, o el receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas, que es otra mutación que se puede tener. Principalmente CKIT o KIT es la mutación que más frecuente vamos a ver. Otra que puede estar presente es mutación de SDH, que ya la habíamos mencionado anteriormente. Si se fijan, el tumor es una masa bien definida, se ve de cierta manera como arremolinado, es sólida, aunque puede tener algunas áreas quísticas o hemorrágicas dependiendo de la frecuencia o la velocidad de crecimiento, y no crece en la mucosa. Entonces, cuando lo ven en endoscopía o cuando se ve en un estudio por imagen, estos tumores se ven submucosos. O sea, están creciendo en la pared del intestino y no en la mucosa. Pueden llegar a causar ulceración de la mucosa, pero no se ve que el crecimiento sea de ella. ¿Okay? Entonces, el caso que ustedes vieron, ¿cuál era el tumor que tenía el paciente? En la pared. Era en la pared. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Cuál era el diagnóstico de este paciente? Un tumor del estómago gastrointestinal. Si yo quiero llegar al diagnóstico, ¿qué marcadores de inmunohistoquímica le tengo que pedir? Que también les pedí eso. Hay uno que se llama KIT o CKIT. ¿Sí? No, CDX2 es para adenocarcinomas, no para CD117 es el CKIT y DOP1, ese es el otro.
DOG1 significa Detected on GIST, porque es una proteína que se detectó en GIST y de ahí se le puso doctor. Entonces no es difícil de memorizar. C117 o CKIT es lo mismo que esos dos. Y DOG1. Le pedimos marcadores para actina de músculo liso, desmina y otros marcadores musculares, pero ¿por qué? Porque uno de los principales diagnósticos diferenciales es un leiomioma. Si ustedes ven un leiomioma se parece mucho. Bastante. Entonces, es diagnóstico diferencial. ¿Qué otra cosa? Muy bien. ¿Por qué es importante hacerle el marcador de CKIT a todos los GIST que sospechamos? Porque hay inhibidores de tirosinquinasa. Entonces, si yo tengo un GIST y es positivo para la expresión de CKIT, yo le puedo dar tratamiento con inhibidores de tirosinquinasa y le va a ir bien al paciente, le va a ayudar. Ahora, ¿este es un carcinoma o es un sarcoma? Según la nomenclatura que aprendieron el año pasado. Es un sarcoma. ¿Cuál será la vía de diseminación más probablemente? ¿Linfática o hematógena? Oma de sangre. Así me acordé. ¿Linfático entonces? No, o sea, es que los dos son sarcoma o carcinoma. Pues su vía de diseminación es sanguínea. Gracias. Sanguínea. Entonces, ¿cuál va a ser el primer órgano en caso de que dé metástasis? El primer órgano que va a tener metástasis. ¿A dónde drena el estómago? Hígado. Entonces, si llega a dar metástasis, el sitio de metástasis va a ser hígado. Y son tumores que muy raramente van a extenderse a ganglios linfáticos. Entonces, muchas veces cuando hace resección el cirujano, ni siquiera se preocupa por quitar los ganglios linfáticos de la curvatura mayor o de la curvatura menor, porque sabemos que no tiende a ser metástasis. Ahora, estos tumores del estroma gastrointestinal pueden también estar en cualquier otra parte del intestino, más frecuentemente el intestino delgado. En el intestino delgado son más agresivos que en el estómago, ese es otro punto a tomar en consideración. Y entonces los catalogamos histológicamente en dos principales tipos, que uno le llamamos epitelioide, que tiene células del espectro epitelio, por eso lo ponemos así, que son células con núcleos redondos, bastante citoplasma. Y está el fusiforme, donde las células se ven de un aspecto fusiforme. El fusiforme es el que principalmente nos causa sospecha de que puede ser o tener en mente el diagnóstico diferencial de leiomiomas, porque los leiomiomas también son células fusiformes, entonces es donde más vamos a poner una sospecha. Este es el CD117, así se ve. Acuérdense, hay terapia blanco con inhibidores leiomioma. Entonces, CD117, si sale positivo, eso nos dice que el paciente es candidato a terapia con inhibidores de tirosinquinasa o uno de ellos es hematita. Lo van a ver mucho en el marco también, porque muchas patologías hematológicas tienen mutaciones en receptores de tipo tirosinquinasa. Y este es el de DOG1, que se ve muy parecido. Era Discover, no detecto, pero es posible. Entonces, bueno, ese es el otro marcador positivo para los dos. Es más común que sea fusiforme y tiene que ver con pronóstico. En lo que me ha tocado, la mayoría de los que yo he visto son mixtos. O sea, va a tener unas áreas fusiformes o otras particularidades. No te podría decir que es más común, no sé qué era la literatura, pero en lo que a mí me ha tocado, la mayoría de las veces son mixtos. Tal vez sí, un poquito más fusiforme. Ahí sí te la veo, no sé qué ver. ¿Ya es hora de break?
bueno, aquí vamos a ver algunas que no son tumores, entonces tenemos lo que, una de las principales cosas que consulta que van a tener los pacientes, que les puede llegar, sobre todo urgencias, cuando estén rotando, urgencias, es una obstrucción intestinal. Y entonces el paciente va a llegar con datos de dolor abdominal generalmente y en otras ocasiones incluso puede llegar a tener sangrado. Entonces tenemos varias causas de obstrucción intestinal, ahí tendremos que revisar al paciente, explorarlo, y las diferentes causas de obstrucción intestinal generalmente tienen un poquito de diferencias, ya sea que las verán en cirugía o las van a ver en introducción a la clínica, no estoy seguro. Tienen algunas cosas en común, entonces la gran mayoría de las causas de obstrucción intestinal van a tener dolor abdominal, que es uno de los principales factores con motivos de consulta. Lo otro es distensión abdominal, de donde está la obstrucción para arriba, ¿sí? Porque pues si no está pasando nada se congestiona toda esa zona, y al tener pues una disminución del tránsito intestinal, pues vamos a tener un paciente que también puede desarrollar vómitos o estreñimiento, dependiendo de qué general y la capacidad que tenga. De las principales causas aquí pueden ver 4, una es una hernia. Normalmente una hernia de pared abdominal o una hernia inguinal se reducen solas o las podemos reducir con presión, o sea, con el movimiento de nuestras manos. El problema es cuando la hernia se crea y ya no puede regresar a su sitio, que le llamamos hernia encarcerada. Y entonces esa zona que queda herniada y que no puede regresar a su sitio va a ir acumulando sangre poco a poco, aumenta la presión en esa zona y va a disminuir la circulación sanguínea y entonces va a haber necrosis de esa zona. Otra que podemos tener son adherencias, generalmente asociadas a cirugías previas. Entonces, dentro de la anamnesis del paciente que se le pregunta si ha tenido algún procedimiento anteriormente. ¿Sí? Ya no cosas que le preguntamos al paciente. Entonces, cirugías previas son uno de los principales antecedentes para crear adherencias. Otro es en alguna ocasión peritonitis, que es una infección del intestino, bueno, también puede llegar a causar adherencias. Otro que se puede llegar a presentar son los vólvulos, que es cuando gira sobre su propio eje el intestino y es como si agarramos una manguera y la giramos, que no va a pasar nada de flujo. Estos generalmente causan una isquemia en la zona afectada, igual por congestión vascular, entonces son isquemias muy hemorrágicas, se pierde todo el epitelio de esa zona, tienen riesgo de ruptura, hay proliferación de bacterias en esa área y entonces si se llega a romper va a haber una peritonitis muy grave. Y el tratamiento es, si lleva poco tiempo de evolución, se puede volver a rotar el vólvulo al lado contrario, pero si ya lleva bastante tiempo y el tejido está necrótico, hay que cortar. Entonces, se ve. Y uno que se presenta en ¿Y cómo va pasando con ellas hasta aquí? No pasa, no pasa. Por eso, o sea, no puede ser crónico. No, y un tiempo de evolución, no sé si es un problema. O sea, sí. Y la intususcepción es un problema que afecta principalmente a niños, ¿sí? Y generalmente es distal. Entonces, normalmente estos niños, la intususcepción, si lo piensan, es como cuando se quitan un calcetín y parte del calcetín se meta dentro del mismo calcetín. No sé si lo han pasado. O una manga que se mete dentro de una manga. Y entonces, la zona afectada va a ser este segmento que queda atrapado entre las dos paredes del intestino. Nuevamente, en estas zonas de flexión va a haber un aumento de la presión vascular, no va a llegar sangre a esa zona y entonces va a empezar a sufrir isquemia, va a aumentar más la presión en esa área y puede llegar a causar una obstrucción intestinal. Muchas veces estos niños van a presentar diarreas con sangre roja brillante, que llaman sangre de grosella. Si se detecta la intususcepción a tiempo, lo único que hay que hacer es echar un enema y el enema recompone la zona. En otras ocasiones hay que hacer cirugía para arreglar los controles. Aquí pueden ver un segmento de intestino y aquí en esta zona pueden ver cómo se está metiendo sobre sí mismo. Entonces, les digo, es más frecuente en niños pequeños, principalmente menores de 2 años. En adultos, cuando se presenta una
intususcepción está asociada a un tumor. Entonces, el paciente puede tener un tumor, el alimento o lo que esté pasando por ahí empuja esa área con tumor y hace que se meta sobre el siguiente segmento distal. Entonces, es otra causa que podría haber de intususcepción, presencia de tumores, sobre todo en adultos. Y en niños tenemos pues algunos factores asociados a la clase de placas de Peyer, que lo podemos ver, por ejemplo, en una dermatitis mesentérica. Y este es un dato curioso: la vacunación por rotavirus tiene un efecto secundario que puede llegar a pasar, que es intususcepción. Por eso da a niños pequeños. Acabo de pertenecer a las placas de Peyer. Eso, claro. Entonces, esa es pregunta también frecuente. Uno de los efectos secundarios importantes de la vacunación por rotavirus, es intususcepción. Aquí tenemos un segmento que se le quitó a un paciente. Pueden ver ustedes un segmento que está delgado y pueden ver este segmento que está dilatado. ¿Cuál es el segmento proximal del intestino y cuál es el distal? ¿Este es el proximal? Este es el distal. Acuérdense que el alimento viene por aquí, no puede pasar. ¿Y qué va a pasar? Se empieza a dilatar. Entonces, del lado derecho tenemos el segmento distal. Ustedes pueden ver aquí cómo parte de la pared se metió sobre sí mismo. Y entonces esta zona que quedó doblada es la que va a estar sufriendo isquemia principal. Pues hay que quitar. Otra patología que se puede presentar en niños chiquitos, de hecho esta se detecta típicamente en menores de 1 año, o cuando nacen, inclusive la podemos llegar a detectar, es la enfermedad de Hirschsprung. Lo vamos a tener, bueno, 1 de cada 5.000 nacidos vivos, ya depende del libro que hagan ustedes. Es un defecto donde no hay inervación de la porción distal o el último segmento del recto sigmoide. Y entonces en esa zona no vamos a tener neuronas. De hecho, ahorita iba a escuchar una plática del cerebro del cuerpo y del intestino. Muy bien, entonces las neuronas que hay en todo el tracto gastrointestinal son las que coordinan los movimientos del alimento. Si ustedes, yo ahorita les pregunto, ¿dónde va el desayuno si es que desayunar? ¿En qué parte del intestino? No están conscientes de ello, pero hay neuronas que saben dónde va eso. ¿Okay? Y entonces son las que coordinan los movimientos y que vaya avanzando el alimento. Lo que pasa con estos niños es que en el segmento distal del intestino no tienen neuronas, entonces esa zona se mantiene en contracción constante y nunca se relaja. Y entonces cuando llega el alimento, como está contraída esa zona, no va a avanzar. Típicamente se detecta en niños pequeños o recién nacidos porque no salen mecónicos. Es la primera evacuación de los bebés. Entonces, una de las cosas que ustedes van a observar cuando roten pediatría es que en los recién nacidos tienen que revisar que haya hecho popó. Y si no hace, y pasan las horas y no ha hecho, hay que explorar a ese niño porque pudiera llegar a tener una enfermedad de Hirschsprung, por eso no está evacuando. Entonces, en otras ocasiones, también depende de qué tan grande sea el segmento y qué tan afectado esté. En otras ocasiones pudiera pasar meconio, pero luego llega a la consulta a la mamá y les dice que este niño es un niño muy extraño. Entonces pudiera ser una enfermedad de Hirschsprung. ¿Qué problemas vamos a tener con esto? Si hay obstrucción del intestino, pues entonces hay riesgo de proliferación de bacterias, enterocolitis, alteración del equilibrio electrolítico o inclusive perforación y peritonitis, ¿sí? Que son todos causados por obstrucción. Etiológicamente, ¿qué es lo que pasa? Las neuronas que están en todo el intestino originalmente estaban en la cresta neural y en una etapa temprana del desarrollo esas neuronas salen y viajan hacia el intestino y lo empiezan a poblar. Entonces hay unas mutaciones, principalmente en un receptor de un gen que se llama RET, que cuando está presente esa mutación no contribuyen a la migración de las neuronas que tienen que llegar al tercio distal del intestino. Ahora, la migración de estas neuronas va de proximal hacia distal o de cefálico hacia caudal.
Entonces, si yo llego a tener un problema, siempre empieza en la porción distal y puede ser tan grave que llegue hasta el ciego. Ya después de eso, las neuronas que repoblan todo el intestino delgado vienen de otro segmento de la cresta neural, pero no se han visto afectados sobre esa área. Entonces, yo puedo tener un segmento de 1 centímetro que está afectado, o puedo, en casos muy graves, todo el colon pudiera estar afectado y no tener neuronas. ¿Sí? Entonces, puede variar la enfermedad de Hirschsprung. Doc, y a la que se afecta por el gis, es por las cajas, y esas también son neuronas. Las células intersticiales del Cajal. Porque Cajal le dio nombre a varias cosas. Entonces, no. Es así cuando se afecta todo el cuerpo. Le tienes que quitar todo el producto. Así es. Muy bien, aquí tenemos un bebé. Estas son las manos de la mamá sosteniendo los bracicitos y entonces se le aplica un enema. Ustedes pueden ver que hay un área que está dilatada, que es una porción del recto. Eso es otra cosa. Con los sigmoides puede estar afectado, pero hay como 2-3 centímetros que corresponden al recto que tienen una inervación diferente. Entonces eso es normal que no está afectado. Pero si se fijan, hay una estrechez y que se ve más marcada en esta zona. A veces que ya ni me voy a meter con signos radiológicos porque se me olvida, pero el signo de la cuerda. No sé. Ustedes buscan. Pero si se fijan, tiene una porción muy dilatada y de repente, ¿qué pasa? Hay una estrechez muy grande que parece que apenas está pasando el medio de contraste. ¿Cómo está el resto del intestino? Dilatado, con aire. Va a tener varios problemas. Aquí, ¿cuál es la porción que está afectada? Que tiene la enfermedad. La del lado derecho, que es la que se mantuvo estrechada. El tratamiento va a ser la sección del segmento afectado. Ahora, la enfermedad de Hirschsprung probablemente un pediatra o un cirujano lo pudieran sospechar. Pero para poder hacer un tratamiento se requiere de un grupo, de un equipo normalmente, o eso sería lo ideal. Entonces debe de haber un gastroenterólogo pediatra que va a tomar biopsias antes de la cirugía a diferentes niveles. Entonces a veces toma, no sé, 50 biopsias, digamos, dependiendo del enema que le hayan hecho al niño y qué tan agresión afectada. Y entonces el patólogo debe de ver hasta dónde llega la zona donde no hay neuronas. Y todo donde no haya neuronas se tiene que quitar. Si es un segmento, digamos, de 2-3 centímetros, pues quitas esa parte y luego bajas el recto y luego bajas el colon y lo reconectas. ¿Y qué buscan en la biopsia? Buscamos neuronas. Si no hay neuronas, es enfermedad de Hirschsprung. Si hay neuronas, es un segmento sano. Entonces, lo que se intenta hacer es quitar todo el segmento afectado, que le llamamos también segmento agangliónico, porque las neuronas en ese punto les llamamos también células ganglionares. Entonces, donde no hay células ganglionares, hay que quitar eso. ¿Y cómo toman la biopsia? Con endoscopía, unas pincitas. Tienen que ser mordidas profundas para poder agarrar de la pared. Y posteriormente se planea la cirugía ya conociendo cuál es la distancia que hay que hacer. Y durante la cirugía se hacen biopsias transoperatorias donde el patólogo les tiene que decir si hay neuronas o no. Si todavía no hay neuronas en el extremo distal, que en este caso sería en esta zona, si resultara que aún cuando está dilatado no hay neuronas aquí, hay que quitarle más segmento de intestino al paciente. Entonces, son biopsias transoperatorias que a veces duran 5 o 6 horas. Está revisando los. Pero no se puede afectar más, o sea, no se puede ir más allá. No, una vez que lo quitaste, ya el resto no se va a afectar en un futuro. Si llegas a dejar, no pasa nada. Si le llegas a dejar un segmento que no tenga neuronas, esa zona no se va a dilatar, entonces va a seguir teniendo el problema. Pero hacen la biopsia en el quirófano y el patólogo también está en el quirófano. El patólogo está en el laboratorio, pues le llevan las biopsias. Hay lugares en los Estados Unidos que está el quirófano y a un lado está el. Entonces hay una ventanita y por eso. Aquí. Y este es un segmento de
para ir al intestino. Y aquí estamos viendo un plexo nervioso. Como está entre la circular interna y la longitudinal externa, es el plexo nervioso de o plexo periférico, ¿no? Y entonces lo que vamos a buscar son estas células ganglionares que aquí están señaladas con flecha. Entonces aquí tenemos una neurona bien bonita. Si yo veo esto, esa biopsia no es de enfermedad de Hirschsprung. Con que tengo una neurona ya eso es. Aquí tenemos otra zona, nuevamente circular interna, longitudinal externa, y están señaladas dos. Sin embargo, hay muy pocas neuronas para el plexo que es, y podríamos decir que tiene hipoganglionosis, pero aún así no es enfermedad de Hirschsprung. Esa zona se va a dilatar a pesar de la hipoganglionosis. Y luego tenemos esta área, y si ustedes se fijan, tenemos el plexo nervioso, pero ya no estamos viendo células ganglionares. Esta es una enfermedad de Hirschsprung. Muchas veces los nervios en esa zona van a estar hiperplásicos, van a estar muy aumentados de tamaño, hipertróficos, pero con ausencia de células ganglionares. Nuevamente, otro plexo, este plexo es el plexo submucoso. Si se fijan, aquí está la mucosa, la muscular de la mucosa, y esta es la submucosa. Y lo que podemos ver son los haces nerviosos, o sea, vemos axones, pero no hay células ganglionares. Entonces, esta sí es una enfermedad de Hirschsprung. ¿Sí se entendió, verdad? Sí. Sí hay nervio, Pero no hay neuronas. no lleno. Lo que buscamos son neuronas. Podemos hacer tinciones, por ejemplo, carretinina nos marca una de neuronas. Y con que haya una solita marcada, con eso ya es suficiente para decir que no es Hirschsprung, o para decir que está bien ese paciente. ¿Sí vamos bien? Break. ¿Ya es hora de break? Sí. Vamos.